El llanto comenzó antes del amanecer. No era un llanto en silencio. No era el tipo de llanto que se guarda adentro, que se contiene entre los dientes para no molestar a nadie. Era un lamento largo, sostenido, que salía desde el fondo del cuerpo y llenaba el espacio de la casa con una presencia tan física como el humo o el calor. Era el sonido de una familia que acababa de perder a alguien. Y en Jerusalén del año 33, ese sonido no se escondía. Se dejaba salir. Se dejaba escuchar. Los vecinos lo oyeron desde sus propias casas, y eso era exactamente lo que se esperaba de ellos. La muerte en el mundo judío del primer siglo no era un asunto privado. No había nada en esa cultura que sugiriera que el duelo era algo que debía ocurrir puertas adentro, alejado de los ojos de la comunidad. Todo lo contrario. La muerte era el momento en que la comunidad se convertía en el soporte más inmediato y más necesario de los que habían quedado. Y la comunidad respondía con una presencia que hoy, a 2000 años de distancia, puede parecer abrumadora, pero que entonces era simplemente el lenguaje que se hablaba cuando las palabras no alcanzaban. Para entender lo que ocurría en esas calles de Jerusalén cuando alguien moría, hay que entender primero cómo vivía esa ciudad. Jerusalén en el año 33 era una ciudad comprimida sobre sus propias colinas. Las casas se apilaban unas contra otras, con esa lógica orgánica de los asentamientos que crecen sin planificación previa, respondiendo al terreno, a la disponibilidad de piedra, a la necesidad de estar cerca de los otros. Las calles eran estrechas, los patios eran compartidos, los muros entre casas vecinas eran tan delgados que a veces bastaba una voz normal para que se escuchara al otro lado. En ese mundo, la muerte de una persona era conocida por todo el vecindario antes de que terminara la primera hora, y la respuesta comenzaba de inmediato. El proceso que se ponía en marcha en el momento de la muerte era al mismo tiempo práctico y profundamente ritual, porque en el mundo judío del primer siglo no había separación real entre lo práctico y lo sagrado. Todo lo que se hacía con el cuerpo de un difunto tenía significado. Todo lo que se hacía con los vivos que quedaban tenía significado. Y el tiempo era un factor crítico. El calor de Judea exigía rapidez. En las regiones del Mediterráneo oriental, sin ningún método de preservación, el cuerpo comenzaba su proceso de descomposición con una velocidad que el clima cálido aceleraba. La tradición judía establecía que el entierro debía ocurrir el mismo día de la muerte cuando fuera posible, o a más tardar al día siguiente. Era un mandato que tenía tanto una base higiénica práctica como una profundidad teológica. El cuerpo humano, hecho a imagen de Dios, merecía ser devuelto a la tierra con dignidad y sin demora. Esperar era, en cierto modo, una falta de respeto. En el momento en que la muerte era confirmada, las mujeres de la familia o de la comunidad cercana asumían la primera responsabilidad. Era tarea de las mujeres el lavado y la preparación del cuerpo. Este acto, la tahará, era considerado uno de los más sagrados que una persona podía realizar por otra. Era, en la teología práctica del judaísmo, una obra de misericordia perfecta, porque era algo que el que la recibía no podría jamás devolver. No había reciprocidad posible, solo la presencia silenciosa y dedicada de las que lavaban. El agua se calentaba en vasijas de barro. Las manos trabajaban con cuidado sobre los miembros del cuerpo, limpiando la muerte del cuerpo con la misma atención que se dedicaba a la vida. El cabello, los pies, las manos, el rostro. Había mujeres en Jerusalén que se habían especializado en esta tarea a lo largo de años, que habían preparado a decenas de cuerpos, que sabían, sin que nadie se los explicara, cómo estar presentes en ese espacio sin llenarlo con nada innecesario, cómo trabajar en silencio, cómo hacer de ese acto algo que honrara al que había muerto. Mientras el cuerpo era lavado,
Las telas se preparaban. Los lienzos funerarios del mundo judío del primer siglo eran telas de lino blanco. El blanco no era accidental. Era el color de la pureza, de la simplicidad, del regreso a lo esencial. No importaba si la persona que había muerto era rica o pobre, influyente o desconocida. Las telas blancas igualaban a todos en la muerte. Los rabinos de épocas posteriores registrarían que en algún momento anterior se había instalado la costumbre de enterrar a los ricos con ropas costosas, y que esa costumbre había generado tal angustia entre los pobres, que sentían que sus muertos eran tratados con menos dignidad, que los sabios habían decretado que todos debían ser amortajados con el mismo lino simple. En el año 33, esa tradición igualitaria de las telas blancas ya estaba en práctica. El cuerpo era envuelto con cuidado. Los brazos, las piernas, el torso, el rostro. Y luego venían las especias. Las especias de la sepultura eran parte esencial del rito. La mirra y el áloe eran las más comunes, aunque había otras. Su función era práctica en el sentido más inmediato: acompañar el proceso de descomposición con aromas que hicieran más llevadero lo que inevitablemente ocurriría. Pero su función era también simbólica y afectiva. Envolver un cuerpo en especias costosas era una expresión de amor y de honra. Era decir, con el lenguaje de los sentidos, esta persona importaba. Esta persona merece lo mejor que tenemos. En los hogares de los pobres, las especias que se podían ofrecer eran pocas. En los hogares de los ricos, la cantidad podía ser asombrosa. El Evangelio de Juan registra que cuando prepararon el cuerpo de Jesús para la sepultura, Nicodemo trajo 100 libras de mirra y áloe. 100 libras. Una cantidad que el propio texto parece querer que el lector note. Una expresión de amor desbordante que se tradujo en ese peso de especias envuelto entre las telas de lino. Pero eso vendría más tarde en esa historia particular. En la casa donde el duelo comenzaba al amanecer, el proceso de preparación continuaba mientras la comunidad se reunía. Las plañideras llegaban temprano. Esta es quizás la dimensión del funeral judío del primer siglo que más extraña a los ojos modernos. Las plañideras, mujeres contratadas o llamadas específicamente para llorar y lamentarse durante el proceso funerario, eran una institución profundamente arraigada en el mundo del Mediterráneo antiguo. No era exclusivo del judaísmo. Griegos, romanos, egipcios, todos tenían sus versiones de esta práctica. Pero en el mundo judío del primer siglo en Judea y Galilea, era una presencia esperada y necesaria. Los textos rabínicos posteriores establecerían incluso un mínimo. Incluso el hombre más pobre estaba obligado a contratar al menos 2 plañideras y un flautista para el funeral de su esposa. La cantidad podía crecer considerablemente según la posición de la familia. En los funerales de los más importantes, el número de plañideras podía ser de decenas. Su lamento colectivo llenaba el aire de la calle, desde la casa del difunto hasta el lugar del entierro. No fingían su dolor. O más bien, el concepto de fingir no se aplicaba de la misma manera que lo haría hoy. El lamento de las plañideras era una función social reconocida y valorada. Dar voz al duelo que los familiares más cercanos podían no ser capaces de expresar completamente. Elevar el nivel de la manifestación de pérdida hasta una intensidad que honrara al que había muerto. Comunicar a toda la comunidad, a través del sonido que llenaba el vecindario, que aquí había ocurrido algo que merecía ser llorado colectivamente. El sonido de las flautas se mezclaba con el lamento de las voces. La flauta funeraria tenía un tono particular, bajo, sostenido, con esa cualidad que distingue a la música de duelo de toda otra música. Los flautistas que tocaban en los funerales de Jerusalén eran, en muchos casos, profesionales que conocían bien ese repertorio específico de melodías. Melodías que, los que las escuchaban,
reconocían inmediatamente como lo que eran: el sonido de la muerte que visita a los vivos. Hay un detalle en uno de los relatos evangélicos que ilumina todo esto de manera directa. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, cuya hija había muerto, los textos dicen que encontró el alboroto de la gente que lloraba y se lamentaba mucho, y que había flautistas. El alboroto que los textos mencionan no era desorden. Era el funeral en plena marcha. Las plañideras ya estaban allí. Los flautistas ya tocaban. La máquina del duelo colectivo ya estaba funcionando. Y cuando Jesús les dijo que la niña no había muerto, sino que dormía, los textos dicen que se burlaban de él. No porque fueran crueles, sino porque acababan de ver el cuerpo. Acababan de comenzar el proceso de preparación. Sabían perfectamente lo que habían visto. La certeza de la muerte era parte de su trabajo. Pero eso era otra historia. En esta casa, en esta mañana, el cuerpo estaba siendo preparado, y las plañideras llenaban el aire con su lamento, y los vecinos y familiares llegaban en grupos. Llegaban vestidos de duelo. Llegaban sin avisar, porque no era necesario avisar. La llegada era en sí misma el mensaje. Aquí estoy. Estoy contigo. Me siento al lado de tu pérdida. El luto en el mundo judío del primer siglo tenía una estructura reconocida. Los primeros 7 días después de la muerte eran el periodo más intenso, conocido en la tradición posterior como Shiva, la palabra hebrea para 7. Durante esos 7 días, los familiares directos del difunto no se levantaban de su lugar de duelo para atender ninguna necesidad cotidiana. No cocinaban, no trabajaban, no salían a la calle. Se sentaban sobre el suelo o sobre cojines bajos, en señal de humillación y de dolor, y recibían a los que llegaban a consolarlos. La comunidad traía la comida. Este detalle tiene una importancia que va más allá de lo práctico. La comida de la consolación, el primer alimento que recibía la familia en duelo, debía ser traído por otros, no preparado por los propios dolientes. Era un gesto que decía: en este momento no tienes que ocuparte de nada más que de tu dolor. Nosotros nos ocupamos de lo demás. Pan, lentejas, huevos, alimentos que en la cultura judía estaban asociados con el ciclo de la vida y la muerte. La forma redonda del huevo evocaba la rueda del tiempo que no se detiene. La comunidad comía con los dolientes, sentada en el suelo junto a ellos, sin prisa, sin pretender que todo estaba bien cuando no lo estaba. Pero antes de todo eso, antes de los 7 días de duelo y de la comida traída por los vecinos y del silencio de los que saben que no hay palabras suficientes, había que llegar al sepulcro. Y ese recorrido era su propio ritual. El cortejo fúnebre en Jerusalén del primer siglo era una procesión pública que recorría las calles de la ciudad con la misma visibilidad que cualquier otro acontecimiento colectivo. El cuerpo era llevado en un ataúd o sobre una litera, una camilla de madera, sin tapa. La tradición judía prefería que el cuerpo fuera visible durante el traslado, no oculto en una caja cerrada. Había algo en esa visibilidad que era parte del reconocimiento. Esto es lo que somos. Esta es la realidad que enfrentamos todos. No hay por qué esconderla. Los hombres iban al frente del cortejo. Las mujeres, en algunas tradiciones regionales, iban detrás, aunque esta práctica variaba y no era uniforme en toda Judea. Las plañideras abrían el camino con su lamento y con sus flautas, y la gente que estaba en la calle se detenía. Esto era un requisito, no una costumbre optativa. Cuando un cortejo fúnebre pasaba por la calle, la tradición judía enseñaba que debías detener lo que estabas haciendo y sumarte al acompañamiento, aunque fuera por unos pocos pasos. Era una expresión de respeto por el que había muerto y por la familia que lo lloraba. Era también, en un sentido más amplio, un reconocimiento de la muerte como realidad que concernía a todos, no solo a los que la estaban viviendo en ese momento. Los mercaderes cerraban sus puestos por un momento. Los que conversaban en las esquinas
guardaban silencio. Los niños que corrían por los callejones eran tomados de la mano y detenidos. Y el cortejo pasaba entre dos filas de gente que lo miraba con esa mezcla de respeto y reconocimiento que se tiene ante las cosas que trascienden lo cotidiano. El sonido de las flautas, el lamento de las mujeres, los pasos sobre la piedra caliza. El destino era el sepulcro. En Jerusalén del primer siglo, los enterramientos no ocurrían dentro de la ciudad. La ley judía era estricta en ese punto. Los sepulcros debían estar fuera de los muros. Y así, alrededor de la ciudad, en las colinas y en los valles que la rodeaban, había necrópolis enteras, ciudades de los muertos que se extendían con sus entradas en la roca y sus cámaras interiores, donde las familias enterraban a sus muertos generación tras generación. Los sepulcros del mundo judío del primer siglo tenían una arquitectura característica que la arqueología ha preservado con notable claridad. Se excavaban en la roca caliza, que era abundante en la región de Jerusalén y que se trabajaba con relativa facilidad. La entrada era una abertura pequeña, a veces tan pequeña que había que agacharse o incluso arrodillarse para entrar. Detrás de la entrada, una cámara, y dentro de la cámara, nichos excavados en las paredes laterales, los kokim, túneles de roca donde se depositaba el cuerpo. Una persona adulta cabía en uno de esos nichos, con el cuerpo extendido, envuelto en sus telas. La piedra que cerraba la entrada del sepulcro podía ser de diferentes formas. La más común era una losa de roca de sección cuadrada que se deslizaba en un canal. Pero algunos sepulcros más elaborados, especialmente los de familias pudientes, tenían una piedra redonda, casi circular, como una rueda de roca que rodaba sobre un canal tallado en el suelo para cerrar la apertura. Moverla requería el esfuerzo de varios hombres. El primer entierro en un sepulcro nuevo era el más limpio, el más directo. El cuerpo envuelto en sus telas de lino y sus especias era depositado en el nicho y el sepulcro se cerraba. Pero eso no era el final del proceso. En el mundo judío del primer siglo, el entierro ocurría en dos fases. La primera era la que acababa de describirse, el depósito del cuerpo envuelto en sus telas. La segunda ocurría aproximadamente un año después, cuando el proceso de descomposición había concluido, y lo que quedaba eran los huesos secos. Entonces, los familiares volvían al sepulcro. En esa segunda visita, los huesos eran recogidos con cuidado y depositados en una caja pequeña de piedra caliza o de cerámica conocida como osario. El osario tenía aproximadamente el tamaño necesario para contener los huesos de un adulto, con el fémur como la dimensión de referencia. Algunos osarios eran completamente lisos. Otros estaban decorados con motivos grabados en la piedra, rosetas, líneas geométricas, inscripciones con el nombre del difunto, el nombre grabado en piedra. El último acto de hacer que alguien permaneciera reconocible después de que el cuerpo ya no podía hacerlo. La arqueología de Jerusalén ha recuperado miles de estos osarios. Algunos de ellos tienen nombres que resuenan en los textos bíblicos. En 1990, una excavación en el sur de Jerusalén descubrió una cámara funeraria con 12 osarios. Uno de ellos llevaba grabado en arameo el nombre de Yehosef Bar Cayafa, José, hijo de Caifás, identificado por muchos arqueólogos como el sumo sacerdote que aparece en los relatos de la Pasión. Era un hombre que existió, que murió, cuyos huesos alguien recogió con cuidado y depositó en esa caja de piedra que quedó enterrada hasta que la excavación del siglo XX la devolvió a la luz. La historia tiene ese peso a veces, la piedra que guarda lo que el tiempo intenta borrar. Pero en ese día del año 33, el osario estaba todavía en el futuro. Lo que había en el presente era el cortejo que llegaba al sepulcro, el sonido de las flautas que se detenía, el silencio que lo reemplazaba, y el momento en que el cuerpo
Era llevado por última vez al interior de la roca. Los que acompañaban esperaban afuera. La entrada era pequeña. Solo los que tenían que entrar entraban. Y luego, la piedra. El sonido de la piedra cerrándose sobre el sepulcro es uno de esos sonidos que no se olvidan. Tiene una definitud que pocas otras cosas tienen. Un antes y un después, separados por ese movimiento de roca sobre roca que dice, con una claridad que no admite interpretación, que esto ha terminado. Pero el duelo no había terminado. El cortejo regresaba hacia la ciudad, y en el camino de vuelta, en las filas que se formaban a los lados del camino, los conocidos y vecinos que habían acompañado hasta allí tenían otra función. Cuando la familia en duelo pasaba de regreso, la gente que estaba en las filas les decía palabras de consuelo. No eran palabras inventadas en el momento. Eran fórmulas que todos conocían, transmitidas de generación en generación, que habían demostrado su capacidad de decir lo que necesitaba decirse en ese momento exacto. Que el Eterno os consolide. Que no conozcáis más dolor. Las palabras ritualadas no eran menos sinceras por ser ritualadas. Eran quizás más sinceras, porque llevaban en su estructura el peso de todos los que las habían dicho antes y de todos los que las habían necesitado escuchar. De vuelta en la casa, comenzaban los 7 días. Los espejos eran cubiertos. Esta práctica, que sobreviviría en el judaísmo hasta el presente, tenía sus raíces en ese período. Las razones que se dan varían según las interpretaciones. Desde la idea de que el espejo no debía reflejar la gloria humana en un momento de humildad total ante la muerte, hasta la más práctica de que el tiempo del duelo no era tiempo para preocuparse de la apariencia propia. Cualquiera que fuera la razón original, el gesto decía algo poderoso. Durante estos días, lo que está pasando aquí adentro importa más que lo que ven los ojos de afuera. Los dolientes no se lavaban los pies, no se cortaban el cabello ni las uñas, no se ponían sandalias de cuero, las sandalias de los días ordinarios. Algunos textos describen la práctica de sentarse directamente sobre el suelo, en la tierra, como señal de duelo y de identificación con la persona que había sido devuelta a la tierra. El cuerpo que acaba de ser enterrado vuelve a la tierra, y tú te sientas en la tierra para estar cerca de él, aunque sea de esa manera. La comunidad llegaba en oleadas durante esos 7 días. Los primeros en llegar, el mismo día de la muerte, eran los más cercanos, los que vivían en la misma calle, en el mismo barrio. Luego llegaban los de más lejos, los que tardaban más en enterarse o más en poder venir. Y todos traían lo mismo: su presencia, su silencio, su disposición a sentarse sin necesidad de llenar el silencio con palabras que no hacían falta. La tradición judía establece que quien visita a un doliente no debe hablar primero. Debe esperar a que el doliente hable. Debe dejarlo llevar el ritmo de la conversación o del silencio. Porque a veces lo que la persona en duelo necesita no es escuchar nada. Solo saber que no está sola en ese espacio oscuro donde nada tiene sentido todavía. Y a veces hablaban. Contaban historias del que había muerto, las cosas que había dicho, los momentos que nadie más que ellos recordaría, los rasgos específicos, únicos, irreemplazables de esa persona en particular. Porque una de las funciones del duelo colectivo es exactamente esa: preservar en la memoria viva de la comunidad a los que ya no están, hacer que sigan siendo nombrados, hacer que sigan siendo reales. Los nombres de los muertos, pronunciados en voz alta en las casas de los dolientes durante los 7 días, eran la primera forma de inmortalidad que el mundo antiguo conocía. Pero eso era solo el comienzo del duelo largo. Después de los 7 días más intensos, venían los 30. El período de Shloshim, los 30 días en que el duelo continuaba, pero en un modo menos total. Los hombres no se afeitaban durante ese período. Había restricciones sobre la música y la festividad. La vida volvía gradualmente a su ritmo.
pero con esa marca sutil y visible de que algo había cambiado y no iba a volver a ser exactamente igual. Y luego, el año. Para el padre y la madre, el año completo de duelo era el reconocimiento de que hay pérdidas que no se procesan en semanas ni en meses, que el tiempo del duelo serio, del duelo que honra a quien se ha ido, es un tiempo largo, un año de todas las estaciones, un año de todas las fiestas que ocurrirían por primera vez sin esa persona presente, la Pascua sin ella, el año nuevo sin ella, el invierno y la vendimia, y el calor del verano y la lluvia de otoño, todo pasando por primera vez sin esa presencia. Hay una sabiduría en ese reconocimiento que el mundo moderno, con su prisa por superar el dolor y volver a la productividad, ha perdido casi completamente. El mundo judío del primer siglo decía: tómate un año. Honra lo que has perdido con el tiempo que merece. Y en Jerusalén del año 33, esa sabiduría llenaba las calles y los patios y las casas con su peso antiguo y necesario. Jesús lo conoció de cerca. Los textos registran al menos 3 momentos en que se encontró directamente con la muerte y el duelo de los que amaba o de los que le pedían ayuda. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, que era llevado en su cortejo fúnebre cuando Jesús se cruzó con él en el camino y lo detuvo. Y Lázaro, el amigo, el hermano de María y Marta. El Evangelio de Juan registra ese momento con una densidad emocional que no tiene equivalente en ningún otro pasaje de los textos evangélicos. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro, más allá del plazo de los 3 días, que la tradición judía asociaba con la posibilidad de que alguien que parecía muerto pudiera no estarlo. 4 días, sin ninguna ambigüedad posible. María cayó a sus pies llorando. Los que habían venido a consolarla lloraban también. Y los textos dicen algo que ha detenido a los lectores durante 2000 años. Jesús lloró. No se describe lo que sentía en ese momento. No se dan palabras interiores. Solo ese hecho desnudo y poderoso. Vio el dolor de los que amaba. Escuchó el llanto de María a sus pies. Miró los rostros de los que lloraban alrededor. Y lloró. Los que estaban allí lo vieron y dijeron: mirad cuánto lo amaba. Cuánto lo amaba. No un predicador que explicaba la muerte desde lejos. No un maestro que consolaba con filosofía serena la angustia de los demás. Alguien que conocía ese dolor desde adentro, que no llegó al sepulcro de su amigo con las manos limpias del duelo, que llegó con el corazón roto como todos los que estaban allí, y luego hizo lo que ninguno de ellos esperaba. Pero esa es otra historia. Esta historia termina donde empezó, en las calles de Jerusalén. En una mañana de año 33, donde el llanto comenzó antes del amanecer, en una casa de piedra, donde las vecinas llegaron sin ser llamadas, donde las telas de lino blanco fueron preparadas, con manos que ya sabían lo que tenían que hacer, donde las plañideras llegaron con sus flautas y sus voces, donde el cortejo recorrió las calles con esa presencia pública del duelo que dice: a todo el que lo ve pasar, que aquí hubo una vida que importó, donde la piedra se cerró sobre el sepulcro con ese sonido definitivo que solo tiene la piedra, y donde los dolientes regresaron a su casa. Se sentaron en el suelo, cubrieron los espejos, y esperaron a que llegara el primero, porque siempre llegaba alguien a sentarse en silencio al lado del que no podía más, a no decir nada que no hiciera falta decir, a estar simplemente ahí, presente, en ese espacio oscuro, donde la pérdida tiene el tamaño que tiene y donde ninguna palabra es suficiente, y sin embargo la presencia de otro ser humano hace que el silencio sea distinto, menos frío, menos solo. Y el pan que traía ese alguien, todavía caliente entre sus manos, era quizás la forma más antigua y más honesta de decir lo que las palabras no alcanzaban a decir.
que la vida continúa aunque duela, que no estás solo en eso, que aquí, en esta ciudad de piedra sobre estas colinas antiguas, bajo este cielo que no cambia, aunque todo lo demás cambie, la comunidad que te rodea lleva contigo lo que tú solo no podrías cargar, y que el nombre del que se fue seguirá siendo pronunciado, mientras haya alguien que lo recuerde.